Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente al primer programa internacional de gestión agroambiental y desarrollo comunitario participativo. Estas capacitaciones es el primer programa a nivel internacional. Hay que destacar y es importante destacar ese punto. Y les agradecemos a todos los que están conectados. Hoy seguimos con las capacitaciones. Hoy tenemos la tercera ponencia, la tercera capacitación. Tenemos a un conferencista, a un ponente espectacular y sobre todo con un tema de alto impacto para todas aquellas personas que quieren adquirir conocimiento. Y antes de poder entrar ya en materia con nuestro ponente invitado, nuestro experto, queremos dar algunos anuncios importantes. Recuerden que este primer programa internacional de capacitación agroambiental y desarrollo comunitario es llevado a ustedes y es patrocinado y organizado por la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, por FADARAI, por la Municipalidad del Guaguay, Perú, y lo que es ODAC Internacional, la Organización de Desarrollo Ambiental y Cambio Climático. Así también agradecemos a aquellas entes y a aquellas organizaciones que aportan ese granito de arena para llevar a cabo estos grandes eventos de manera macro, de manera internacional, lo que es Academia Ideamos tu Futuro, el Instituto de Conservación Forestal ICF de Honduras, Árbol de Misericordia, FL Producciones, Asociación de Organizaciones Juveniles por el Ambiente y la Ruralidad, Optimus Studios, Escuela de Formación y Actualización Profesional del Perú, EFAP, y a la Agencia de Marketing Digital Ideamos tu Futuro. Estamos muy contentos porque desde que arrancamos esta jornada de capacitaciones el 27 de agosto hemos tenido comentarios espectaculares, pero esto es gracias a todos aquellos que se han podido suscribir tanto a los canales de YouTube de ODAC Internacional y lo que es a la fanpage en Facebook de ODAC Internacional. Dato importante, recuerden que los pasos para poder obtener el certificado al final de todo este programa, que es desde el 27 de agosto que arrancamos hasta el 27 de septiembre, es que se suscriban. Paso número 1, tenemos lo que es que suscribirnos al canal de YouTube ODAC Internacional. Importante, estos pasos son importantes y se tienen que cumplir, ¿sí? Hay más de 14,000 inscritos en el formulario, pero si no se suscriben al canal de YouTube y siguen la página de Facebook de ODAC, entonces el comité educativo está haciendo una supervisión y una revisión fuerte para poder lograr y visualizar quiénes están cumpliendo los pasos. No pedimos nada más que se puedan inscribir a lo que es el formulario que ya cerró, obviamente el domingo 23 cerraron inscripciones, que se suscriban al canal de YouTube, a la plataforma de YouTube, y sigan lo que es la página de Facebook ODAC Internacional. Y esto lo solicitamos de manera muy explícita. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el contenido que se va a estar realizando para ustedes, para esta comunidad enorme y muy linda que tenemos, para que estén muy actualizados sobre todo este contenido y sobre todas las actividades, los programas gratuitos que tenemos. Así como el siguiente programa que tenemos en colaboración y en la alianza con Academia Ideamos tu Futuro, que vamos a estar capacitando a todos los que se suscriban también al canal de Ideamos, ¿sí? tu Futuro, sigan lo que es la página de Ideamos tu Futuro en Facebook y se suscriban al canal de YouTube de Ideamos tu Futuro, Academia Ideamos tu Futuro, y tienen que obviamente inscribirse al formulario que está en la descripción de este video para que puedan optar al curso de emprendimiento totalmente gratuito. Esto lo hace ODAC Internacional en alianza con Academia Ideamos tu Futuro porque queremos complementar este conocimiento y porque estamos seguros que la educación y el emprendimiento es la fórmula perfecta para poder cambiar nuestro planeta y sobre todo nuestras vidas. Así que vamos entrando ya en materia importantísima y hoy tenemos pues a un ponente de lujo, ¿no? Tenemos a un ponente de lujo. Él es coordinador de Alzacuy, Movimiento de Juventudes por la Agroecología y la Soberanía Alimentaria, coordinador de formación de Fridays for Future, coordinador de formación de Raíces Libres Latinoamérica,
formado en Economía y Administración Agrarias por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, cofundador y subgerente general del emprendimiento social Milpa Soberana. Dentro del espacio académico ha desempeñado labores de investigación y docencia abordando temas como la sociología agroalimentaria, extensión agraria, desarrollo rural territorial, soberanía alimentaria y economía social solidaria. En los últimos años viene trabajando en la promoción de la producción agroecológica y en el fortalecimiento y creación de circuitos cortos de comercialización, lo que lo ha llevado a realizar consultorías y ponencias en países como Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Actualmente es redactor invitado en la revista de la Facultad de Ciencias de Agricultura y Alimentación de la Universidad Laval, Canadá, donde analiza las políticas públicas y la cultura agroalimentaria de América Latina. Así que yo le doy la más cordial bienvenida a esta plataforma de ODAC Internacional con más de 14,000 inscritos y más de 28,000 personas que han visto lo que son todas las ponencias, lo que es al agroecólogo José Luis Ceballos. Buenas tardes, José Luis, un gusto tenerle. Muchas gracias, Leonardo, por la presentación. Pueden decirme Pepe también, no hay ningún problema. Es el nombre con el que prefiero que me llamen. Gracias. De todas maneras, hoy día voy a tratar de poder compartirles un poco de lo que es la agroecología y cómo la misma se relaciona con la sociedad, ¿sí? Yo quizás no voy a estar atento al chat, pero cualquier cosa me dicen si es que quisieran que vuelva a algún punto. Leonardo abre el micro y me avisa si es que fuera necesario que vuelva a algún punto. Porque sí voy a tratar de dar bastantes conceptos y también acercamientos en base a experiencias para que podamos comprender cómo es la agroecología desde un punto de vista latinoamericano, lo que se conoce también como una agroecología política o una agroecología con un enfoque desde el sur global, ¿sí? Entonces, para poder hacer estos abordajes y esto que ya mencioné que es el sur global, pues hay que empezar a comprender qué es el sur global y entonces tenemos que dar algunos conceptos clave, ¿no? Para comprender el sur global, no hablamos necesariamente de un sur con características geográficas como estamos acostumbradas, sino más bien una particularidad metafórica, ¿sí? Se caracteriza de un sur global antiimperialista, anticapitalista, decolonial, antipatriarcal, donde el sur también se encuentra en el norte, ¿sí? Y para entender un poco más a fondo esto, normalmente las naciones han sido clasificadas o estratificadas mediante países de primer mundo, países de tercer mundo, o países, los países del segundo mundo es el bloque socialista o comunista, ¿no? Después, los programas de desarrollo, los programas económicos globales, empezaron a hablar justamente de desarrollo, ¿sí? Y este desarrollo, pues, iba involucrado a las lógicas desarrollistas que también vamos a ver un poco más adelante, donde la impronta era dividirnos en países desarrollados, países subdesarrollados, países en vías de desarrollo, ¿no? Y todo estaba íntimamente involucrado a lo que es el Producto Bruto Interno, el famoso PBI o PIB, dependiendo de dónde nos encontremos. Así que esta particularidad del sur global, de donde nos encontremos. Así que esta particularidad del sur global nos caracteriza ya como países que hemos pasado por un proceso colonialista y que estamos rompiendo esos lazos, esas cadenas que nos han unido siempre a las lógicas del norte global. Y es importantísimo para poder entender lo que es la agroecología y cómo se ha venido posicionando en la actualidad y a lo largo de la historia, porque vamos a ver también un proceso histórico. Las epistemologías del sur, no voy a detallar esto, pero sí podemos revisar los trabajos de Boaventura de Sousa Santos, donde valoriza muchísimo y discute sobre cómo las comunidades han sufrido de manera sistemática una destrucción, opresión y discriminación por causas del capitalismo, el colonialismo y una serie de desigualdades sociales, económicas, políticas que nos han mantenido en una burbuja y que nos han englobado también en esto que he mencionado con anterioridad, que es el sur, ¿no? Entonces empiezan a salir estas cuestiones de las epistemologías del sur. Vamos a ver después qué son las epistemologías también, ¿sí? Así que
Otra cosa, otro concepto importantísimo para comprender nuestra sesión de hoy día es comprender las distinciones de lo urbano y de lo rural, ¿no? ¿Qué criterios deslindan a lo urbano de lo rural? Para poder hacer esa comprensión, ¿sí?, tenemos que pensar de que no se trata de un criterio sociológico, sino más bien una particularidad o un entramado que involucra la demografía, la geografía, las particularidades socioocupacionales, ¿sí? Entonces hablamos de que va a depender lo rural de cómo identifiquemos zonas con un determinado número de personas, ¿sí?, y con una producción e ingresos predominantemente agropecuarios, ¿sí? Esta identificación de zonas ya es lo geográfico. El determinado número de personas es lo demográfico, ¿sí? Y los ingresos predominantemente agropecuarios son las características socioocupacionales, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a permitir comprender lo que es lo rural, ¿sí?, que va a ser fundamental para avanzar y comprender más adelante lo que vamos a ir mencionando. Entonces, vamos a hacer una introducción a lo que es la soberanía alimentaria, pero para poder llegar a lo que es la soberanía alimentaria tenemos que hacer un recorrido histórico que va a ser bastante rápido, pero nos va a permitir comprender algunas situaciones que han pasado en el mundo para que perdamos la soberanía alimentaria, porque nuestros países, nuestras naciones han tenido soberanía alimentaria, pero ¿qué pasó? Vamos a ver. Bueno, en la historia, en los procesos históricos, hubo una sobreacumulación agrícola vinculada a un proyecto de desarrollo que, si es que nos acordamos un poco de la historia de la secundaria, o por ahí quizás de ámbitos universitarios, técnicos, vemos que hay un proceso de revolución industrial, y esta revolución industrial implica un aumento masivo de los sistemas de producción, ¿no?, donde el Imperio Británico impulsa como una especie de carrera por industrializar, por mejorar y tecnificar las naciones, ¿sí? Y eso impacta al sector agroalimentario. ¿Por qué? Porque al haber más trabajadores y trabajadoras, se necesita una mayor demanda de alimentos. ¿Por qué? Porque el trabajo requiere una cantidad de energía muy, muy grande, ¿sí? Los trabajos eran demasiado exigentes y entonces empieza a haber una preocupación de los trabajadores por alimentarse con mayor cantidad, ¿sí? No con mayor calidad, sino con mayor cantidad. Entonces, un aumento en la demanda de la alimentación, de los productos alimentarios, obliga también a las naciones a poder generar una oferta mayor, ¿sí? Entonces se empieza a producir mucho más. Y como Europa ya no era suficiente, no tenía los territorios suficientes como para poder abastecer a las naciones, sus trabajadores y trabajadoras, se empieza pues a discutir, a debatir cómo se va a alimentar el pueblo, cómo se van a alimentar los trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Entonces, ya con esto empieza a haber una expansión, ¿sí?, colonialista en los territorios no europeos, o sea, hacia África, hacia el Asia, hacia América Latina, ¿sí?, hacia otros territorios más allá de Europa, más allá de Occidente, para promover una importación colonial para las clases industriales emergentes, ¿sí? Entonces se abarata la comida, se legitima el orden sociopolítico imperial, ¿no? Y esto empieza a aumentar, pues, la capacidad de compra también. Pero ¿qué es lo que pasa? Avanzamos en la historia y nos topamos con otro de los hitos históricos que, pues, ha impactado la historia moderna y contemporánea, que es la Primera Guerra Mundial. En 1914, la Primera Guerra Mundial trae consigo en Europa un detrimento de la producción agropecuaria. ¿Qué significa un detrimento de la producción agropecuaria? Que caen los rendimientos de la producción agrícola. Esa caída de la producción agrícola impacta, pues, en el acceso a alimentos en Europa, que todavía seguía siendo numerosa, y al tener un detrimento, pues, otras naciones, otros estados, empiezan a abastecer a Europa, ¿sí? Este abastecimiento lo generaba principalmente Estados Unidos de América. Este abastecimiento por parte de Estados Unidos de América hace que también exista una sobreproducción y se generan excedentes agrícolas. ¿Por qué? Europa se empieza a recuperar, ¿sí? Como se empieza a recuperar, también empieza a volver a producir mucho alimento, sus colonias vuelven a producir mucho alimento, ¿sí? Y lo que empezó a producir en demasía Estados Unidos de América y los países vinculados al modelo colonialista,
hacen de que exista una sobreproducción, y esta sobreproducción hace que se contraiga la demanda, ¿sí? Entonces, para evitar esta serie de problemas socioeconómicos, sociopolíticos, dentro de la configuración geográfica política del mundo, o lo que se conoce como geopolítica, empieza pues a haber una serie de propuestas desde las políticas de Estado. Una de ellas, por ejemplo, es el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, ¿sí? Donde se empieza a subsidiar la producción, hay una destrucción masiva de las cosechas para incrementar los precios de los productos, hay una promoción de la adquisición de los excedentes. Después de ello viene la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y permite una especie de alivio temporal para Estados Unidos de América, ahí me falta la A, y con ello también empieza a haber al final de la Segunda Guerra Mundial un nuevo discurso. Y este discurso estaba vinculado propiamente con el modelo de desarrollo, ¿sí? El proyecto de desarrollo mundial, ¿sí? Este proyecto de desarrollo mundial lo que hace es dividirnos más aún, ¿sí? Como les comentaba al inicio de la presentación, y por eso decía que era importante tener algunos conceptos clave, el mundo se separa en países del primer mundo, países del tercer mundo y el bloque comunista socialista, ¿no? Como ya conocemos un poco en la historia. Entonces, esta separación de los mundos, esta división de clases que ya se venía hablando en los procesos históricos anteriores, se profundiza, ¿sí? Se aumenta las desigualdades. Y este aumento de las desigualdades también implica un aumento de las desigualdades en la calidad de alimentación de los territorios, ¿sí? De los distintos espacios territoriales y las configuraciones geopolíticas del mundo, ¿no? La globalización se masifica y al masificarse, pues, hace que se contraiga también el acceso a alimentos en algunas naciones. Una imagen referencial es la que aparece justamente ahí, donde la estrategia de reducción a la pobreza no cubría realmente las necesidades que tenían algunas naciones, ¿no? Y encontramos que habían altísimos índices de desnutrición crónica, tanto infantil como adolescente, en los países que habían sido o que habían tenido esta base colonial, ¿sí? Así que los procesos históricos son fundamentales para entender cómo se ha configurado la producción agroalimentaria en la historia, ¿sí? Por eso se habla de que se ha empezado a perder la soberanía alimentaria que existía antes en nuestros territorios, más allá del proceso colonial, y cómo se ha ido configurando esta idea y estas lógicas del desarrollo que han sido tan promulgadas, y justamente en 1961 se crea el Programa Mundial de Alimentos, y curiosamente lo que se propone en ese Programa Mundial de Alimentos es una mayor producción de granos, ¿no? Y esta mayor producción de granos, ¿para quiénes? Pues para alimentar a animales principalmente, y no tanto para alimentar a humanos, ¿sí? Los granos por ahí que sí servían para fuente alimentaria en humanos, en personas, pues no cubría las necesidades nutricionales de una persona. Entonces se le daba un alimento que no te iba a nutrir. De arroz no solamente vamos a vivir, ¿no? Está bien que puede saciar nuestra hambre, pero no nos nutre, ¿sí? Y para poder tener un crecimiento y desarrollo como individuos necesitamos una buena capacidad nutricional, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones históricas son importantes para ir entendiendo cómo hemos ido también caminando y aproximándonos a este concepto que se ha denominado como nueva ruralidad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la nueva ruralidad, ¿no? El mundo rural anterior era un mundo aislado, vinculado al campesinado, ¿no? Simplemente se producía para el autoconsumo, para el autoabastecimiento. Esas son las lógicas de la ruralidad. Y con esta nueva ruralidad, ¿sí? Está muy vinculada a lo que es la sociología rural, por eso también mencionábamos lo que era lo rural al inicio de la presentación, y se enmarca en las lógicas de la posmodernidad. Y estas lógicas de la posmodernidad en el mundo agropecuario, ¿sí? Lo que hacen es promover una pérdida del dinamismo de la agricultura, ¿no? Se industrializa, se empieza a masificar la producción
involucrando una importancia sobre los rendimientos, sobre la productividad. Ojo, no estoy criticando acá que la productividad está mal, que los altos rendimientos están mal, sino en el cómo se buscaba obtener este tipo de productividad y altos rendimientos, ¿sí? Y esos procesos implicaban una descampesinización, o sea, quitar al campesinado. Aquella clase que trabajaba en el campo, campesinado, era desplazada por el modelo agroindustrial, el modelo del agronegocio, ¿no? Que lo vamos a ver quizás ahora en breve. Y lo que hacía fuertemente es fortalecer las desigualdades, ¿no? Existe un clientelismo político, hay una migración masiva del campo a la ciudad, ¿sí? Y algo que incluso está impactándonos en la actualidad es el envejecimiento de la población rural, ¿no? Cuando vamos a territorios rurales, cuando tenemos la oportunidad, el privilegio de poder estar en zonas rurales o acercarnos y aproximarnos o trabajar en comunidades rurales o vivir, vamos a ver que en los alrededores la mayor cantidad de la población es adulta, ¿sí? Adultos y ancianos, porque las juventudes no confían en permanecer en el ámbito rural, prefieren migrar al ámbito urbano, ¿no? ¿Por qué? Porque se han basado las estructuras de que hay mayores oportunidades en el ámbito urbano, ¿sí? Indiscutiblemente es así, hay más oportunidades en el ámbito urbano, ¿sí? Pero ¿por qué? Hemos visto todo este proceso histórico que ha conllevado y concatenado en esta situación que hace que el sector agropecuario se desvincule, se generen mayores brechas de desigualdad y cambien las relaciones campo-ciudad, ¿no? Ahora, dentro también de estas lógicas de la nueva ruralidad, sale un concepto promovido por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, donde en 1996, en un foro internacional sobre alimentación, se empieza a, mejor dicho, se termina de construir un concepto que venían trabajando desde los años 30, 20 con otras entidades internacionales, que es el de seguridad alimentaria. Este concepto de seguridad alimentaria lo voy a leer textualmente para que no nos perdamos, porque es un concepto un poco más amplio, pero está ahí resumido para que pueda ser comprendido a cabalidad. Entonces, vamos a leer, la seguridad alimentaria se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias con el objeto de llevar una vida activa y sana, ¿sí? Pero está en el marco de una lógica productiva en particular, la seguridad alimentaria, ¿sí? Ahora mismo no la vamos a debatir, vamos a continuar con un enfoque distinto, que es el de nueva ruralidad sur-sur. ¿Y por qué sur-sur? Al inicio, nuevamente, nos remontamos a los conceptos claves que dimos inicialmente, ¿sí? Donde hablábamos del sur global, de las epistemologías del sur, ¿sí? Esto nos sirve para pensar cómo es que se está construyendo una alternativa crítica desde el sur global, ¿sí? Para enfrentarse a las lógicas de desarrollo que han ido imperando con el modelo que hemos visto hace un rato, ¿no? De este proceso histórico hay formas de generar alternativas, ¿no? Y eso textualmente se denomina como postdesarrollo, ¿sí? Entonces podemos quizás entender esta clase como una clase de agroecología y de sociología, ¿sí? Porque hay conceptos mixtos acá. No solamente nos estamos enfocando o los vamos a enfocar en lo agroecológico, sino en cómo se construye y cómo se vincula con la sociedad. Así que por eso estamos dando este apartado de acá para poder entender y tener unas bases fuertes para empezar a hacer debates, críticas, cuestionamientos sobre nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de producir, ¿sí? Entonces, el modelo de postdesarrollo tiene una crítica radical al capitalismo, ¿sí? Ahora, con esto de radical, hay muchísimas vertientes de lo radical, pero bueno, esto es algo que podemos debatir en la ronda de preguntas, a qué nivel de radicalidad o qué nivel de radicalidad podemos interpretar en esta parte, ¿sí? Pero estamos en un espacio que intenta ser académico y dentro de las particularidades academicistas, pues entendámoslo como una postura teórica crítica, ¿sí? Entonces,
exige también una mayor participación y activismo ciudadano. Entonces nos tenemos que involucrar como ciudadanía. Y ojo, acá me parece importante destacar que muchas de las entidades académicas forman a personas para que sean empleados y empleadas, más no ciudadanos, ¿sí? Muy pocas formaciones académicas en la actualidad tienen énfasis en las humanidades, ¿no? Por ahí algún curso de ética, ¿no? Pero bueno, volviendo a nuestro tema, hay un análisis de colonial también, ¿sí? Hay una crítica sobre toda esta impronta colonialista que hemos mencionado al inicio y que ha tenido una impronta histórica fuerte en nuestras realidades. Busca recuperar la lógica de la economía campesina, se promueve como un movimiento social transformador o que, como me corregirían algunas, es un movimiento social emancipador, ¿no? Entonces, se camina hacia el buen vivir. La agroecología es una de las patas elementales de el entramado de una nueva ruralidad sur-sur y la soberanía alimentaria viene a convertirse en la bandera de la agroecología, del buen vivir, que es el camino. Por eso esta presentación se llama Agroecología y Sociedad caminando hacia la soberanía alimentaria, ¿sí? Porque para conseguir la soberanía alimentaria deberíamos trabajar previamente con el buen vivir y la agroecología. Entonces, un tema importante que me parece que es importante mencionar acá es esto que Arturo Escobar menciona como el pluriverso, ¿sí? Que es la modernidad a partir de la armonía entre la humanidad y la naturaleza, recuperando estructuras ecológicas, socioculturales y espirituales, ¿no? Entonces, ahora sí, por ahí vamos a empezar ya más con la propuesta agroecológica. ¿Qué es la agroecología? ¿Cómo podemos comprender la agroecología? ¿No? La FAO ya te habla de la agroecología, como también mencionan la seguridad alimentaria, ¿no? Los movimientos sociales hablan de agroecología, pero también hablan de reforma agraria, ¿no? ¿Qué implicancias tiene la agroecología? Bueno, esto lo he tomado el NICTEA, la flor de la agroecología, es un trabajo que ha hecho el Colegio de la Frontera Sur de México, ¿sí? Donde muestra distintas líneas o epistemologías o dimensiones de lo que es la agroecología y que se puede enfocar de distintas maneras, ¿no? Yo estoy pasando mi cursor, mi mouse, y podemos ver, por ejemplo, distintas temáticas vinculadas, por ejemplo, a las prácticas agroecológicas, donde está el control biológico, la agrobiodiversidad, sistemas agroforestales. Esto es un poco lo más conocido por la mayoría de personas. Tengo entendido que en las sesiones anteriores han visto un poco sobre la agroecología, ¿no? Y esto es lo que nos suena de inmediato. Pero también la agroecología incluye temas como la defensa del territorio, donde los movimientos sociales, la reforma agraria, son las banderas, ¿sí? La reforma agraria es un elemento discursivo, político y exigencia también desde los movimientos sociales, el buen vivir, la autonomía. Muchos somos de territorios latinoamericanos, de la Yayalá o del Caribe, ¿no? Y entendemos qué es esto del buen vivir, ¿no? Después, desde la soberanía alimentaria también se empieza a hablar de la recampesinización, la decolonialidad que ya le hemos ido mencionando, ¿no? El sistema alimentario y así distintos elementos. Esto después se los voy a poder compartir para que tengan acceso y puedan verlo en detalle. Y al costado tienen alguna serie de autores, autoras, para que se referencien sobre este tipo de apartados, ¿no? Pero es multidimensional, entonces hay muchas formas de entender la agroecología. Una de ellas es la que propone Steve Klinsmann, ¿sí? Que es ciencia práctica y movimientos sociales orientados hacia el cambio social, ¿no? Ahí está la referencia en donde lo pueden encontrar, pueden aprovechar por ahí para tomar una captura de pantalla, ¿no? Donde Steve Klinsmann plantea la agroecología en 5 etapas para la transformación del sistema alimentario, ¿sí? Esto no lo voy a detallar porque lo podemos discutir después, ¿sí? Y es algo que sobre todo es para que puedan animarse a revisar los trabajos de cada uno, por eso en la parte inferior pongo los detalles, también les puedo facilitar el acceso a alguno que otro documento. Así que vamos a continuar porque son varios y lo que nos interesa también es poder dialogar e interactuar junto a ustedes. Uno de los abordajes principales y más difundidos también es el de Miguel Eltier y Clara Nichols, ¿sí? Ambos agroecólogos destacados, hoy día es el cumpleaños de Miguel, por ejemplo,
Un saludo por si nos está escuchando. Y ellos proponen una serie de principios agroecológicos universales y técnicas agroecológicas específicas al contexto social, económico, político y territorial. Eso lo encuentran en el libro de Principios para la conversión y el rediseño de sistemas de producción, ¿sí? Es un libro interesante y los principios que plantea uno de ellos, o los que yo he planteado como los más interesantes a revisar, es la optimización del ciclo de la materia orgánica y los nutrientes, incrementar la biodiversidad funcional, minimizar las pérdidas de energía, incrementar la diversidad, reforzar las interacciones biológicas y las sinergias, ¿no? Eso ya es unas cuestiones un poco más técnicas, pero también la FAO, como les mencionaba, ha empezado a trabajar y a incluir desde el 2018 a lo que ellos denominan como los 10 elementos de la agroecología, que están íntimamente relacionados o estrechamente relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Que seguramente también conocen. Estos son los 10 elementos, de forma gráfica se ve así, ¿no? Eso es un documento que lo pueden encontrar en internet, ahí tienen la referencia bibliográfica, ¿sí? Es interesante, pero ahí ya empieza a haber una institucionalización, ¿no? Y hemos visto en esta línea histórica cómo la institucionalización empezó a cambiar los modos de vivir, ¿no? Entonces, si hablamos de buen vivir, este gráfico de acá quizás rompe un poco con esas lógicas, pero cuando hablamos de buen vivir vinculado a los movimientos sociales, tenemos que destacar el trabajo de la vía campesina, ¿no? La vía campesina es el mayor movimiento social en el mundo, uno de los movimientos sociales más importantes a nivel internacional, ¿sí? Que si no lo conocían, les invito a conocerle, ¿sí? Traten de buscar información sobre la vía campesina, los trabajos de la vía campesina, donde la agroecología campesina valora los conocimientos ancestrales, la participación comunitaria. Entonces se refuerzan las lógicas solidarias, la dignidad humana, ¿no? Oponiéndose a la agricultura industrial y a las lógicas capitalistas y de acumulación, ¿no? Algo acá que me parece importante destacar que es que revisen el manifiesto de la agroecología campesina de Yeleni, ¿sí? Eso es algo que deben de revisar si es que están interesados, interesadas en lo que es la agroecología. Todo lo que he mencionado deberían de revisarlo, profundizarlo, ¿sí? Y ellos mantienen 7 pilares, ¿sí? Son 7 pilares que, nuevamente, les invito a que puedan revisar, pero lo que es fundamental de estos 7 pilares de la agroecología que plantea la vía campesina es poder rescatar los saberes. Por eso, este es el resumen de esos 7 pilares, ¿sí? Es una crítica al modelo actual, donde se debe de valorizar nuevamente al campesinado, al trabajador de la tierra, ¿sí? Entonces debemos también tomar nuestro rol ciudadano y empezar a compartir lógicas distintas, caminando pues hacia la soberanía alimentaria. Una de las formas más fáciles, y por eso también a veces uso esta imagen de la llamita, yo soy peruano, en un país andino, la llamita también es andina, un poco carismática, con sus lentes 3D, porque una de las maneras más fáciles de comprender la agroecología es la tridimensionalidad de la agroecología que plantea el CITSE, que es una cooperación internacional para el desarrollo de origen belga, ¿sí? Que ha trabajado muchísimo con agroecólogas a nivel internacional y proponen este entramado de la tridimensionalidad de la agroecología. Entonces se habla de que la agroecología es una disciplina científico-técnica. ¿Por qué? Porque integra los saberes de la academia, de la ciencia, pero no solamente una ciencia formal, sino también una ciencia popular, o sea, una ciencia y un conocimiento generado desde los territorios, por los mismos conocimientos y saberes de los productores y productoras. O sea, se van integrando, no solamente la universidad, el académico, el PhD va a generar este conocimiento científico masivo e importantísimo, ¿no? Sino también el productor, la productora, porque cuando un técnico, una técnica, un doctor, un postdoctor o lo que quieran, llega al campo, ¿no? No conoce en detalle lo que sí conoce el productor o la productora, ¿sí? Porque finalmente el espacio de producción muchas veces también es la vivienda de quien trabaja en la producción agroalimentaria.
Otra de las dimensiones es el de las prácticas de manejo agropecuario, que eso es lo mayormente difundido, lo que se ha difundido más, ¿no? Las prácticas de producción agroecológica, y ahí podemos utilizar los principios de la agroecología que plantea Miguel Altieri y Clara Nichols, que vimos con anterioridad, ¿no? Y esto del movimiento social transformador, el movimiento social emancipador, donde la agroecología se posiciona como un cambio social, ¿no? Como una reestructuración, una crítica al modelo de producción actual, ¿no? Con los transgénicos, con la producción masiva, utilizando insumos químicos de síntesis, ¿no? Con la vulneración de la salud humana, con la depredación de ecosistemas, ¿no? Pero bueno, si profundizan también en esto del CIRSE, encuentran que tiene 4 pilares, ¿no? Lo económico, lo político, lo medioambiental y lo sociocultural, que también es importantísimo poder destacarlo, ¿sí? Eso también deberían de revisarlo, ¿sí? Principios de la agroecología, del CIRSE, lo buscan, lo revisan, y justamente este es el enlace, ¿no? Estas 3 dimensiones se conectan con estos 4 escenarios: ecológico, sociocultural, económico, político, y esos 4 escenarios permiten construir entonces también el concepto de soberanía alimentaria. El concepto de soberanía alimentaria es acuñado por la vía campesina, ese movimiento que vimos hace un rato, donde la soberanía alimentaria se puede llegar a comprender como el derecho de los pueblos a definir las políticas que le permitan alcanzar alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma justa, y por lo tanto el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo, o sea, cómo producen, cómo se alimentan, cómo nos alimentamos, ¿sí? Que podamos tener una autonomía alimentaria. Entonces, esto pone a aquellas que producen, distribuyen y consumen alimentos en el centro de los sistemas alimentarios, por encima de las exigencias de los mercados y de los negocios, porque normalmente las lógicas de mercado, como hemos visto, nos imponen cómo comer, qué consumir, ¿no? Por eso vimos cómo la posmodernidad influye muchísimo en nuestra cotidianeidad, ¿no? Estamos consumiendo siempre cosas que realmente no necesitamos. Ahí podemos hablar de la obsolescencia programada, ¿no? Que las cosas están armadas o construidas para que duren un determinado tiempo, ¿no? La durabilidad, ¿no? Entonces, con la soberanía alimentaria podemos pensar en construir algo mucho más integral. Entonces, es un concepto superador al de seguridad alimentaria, y justamente empezamos a introducirnos en este debate de lo que es la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Voy a tomar, si no se me seca la garganta. Bueno, entonces, ahí yo pongo unas 2 imágenes. En la parte izquierda van a ver un proyecto, un programa nacional de alimentación que se da en Perú, que se llama Jaliwarma, que originalmente compraba productos del extranjero, o sea, importaba alimentos, para darle alimentos a los niños en las escuelas. Bien, hay que darle alimentos a los niños en las escuelas, perfecto. Pero ¿por qué comprar quinoa de España cuando en el Perú se produce? ¿No? ¿No parece ilógico, ¿no? Un alimento nativo, natural, de un territorio, ¿por qué va a ser comprado de otro, ¿no? Nuevamente, con el caso de Perú. En Perú nos jactamos muchísimo de tener una diversidad gigantesca de papas, ¿no? Más de 3.000 variedades, dicen algunas. Pero el mayor consumo de papas es proveniente de China. ¿Para qué? Para las papas fritas. Entonces, ahí es donde se rompe estas lógicas y se cubre la seguridad alimentaria, porque el alimento viene de fuera y cubre nuestra alimentación. Entonces ahí hablamos de seguridad alimentaria, pero se rompe la lógica de la soberanía alimentaria. No decidimos qué consumir, nos van imponiendo qué consumir, ¿sí? Y nosotras va a depender de nuestra toma de decisiones o de nuestras acciones en la comunidad, en las instituciones, para poder exigir, demandar alimentos locales, alimentos de nuestros territorios, ¿no? Ahora, la soberanía alimentaria, por ejemplo, en la imagen de la derecha pongo algo que se denomina el verdurazo, que lo promueve la Unión de Trabajadores de la Tierra en Argentina, ¿sí?
Y los verdurazos sirven, por un lado, para dar alimentos, dar verduras, ¿sí? Pero gratis, ¿sí? A la población desde los movimientos sociales, ¿sí? Los movimientos sociales, en forma de reclamo, van a una plaza central en Argentina, ¿sí? En este caso la Plaza de Mayo, o frente al Congreso, y lo que se hace es empezar a dar alimentos de manera gratuita o por ahí a un costo menor al producto convencional. Pero no solamente te dan el alimento porque sí, sino también te dicen, mira, estamos pasando esto los productores y productoras, los trabajadores y trabajadoras de la tierra, ¿sí? Comprendan nuestra situación. Bueno, entonces el ciudadano, la ciudadana que recibe estas verduras empieza a comprender qué es lo que pasa en el campo, ¿sí? Entonces se empieza a cuestionar. Eso es un caminar hacia la soberanía alimentaria, compartir las situaciones que pasan. Entonces, como para ir resumiendo, para conseguir la seguridad alimentaria podemos abastecer a nuestras naciones con alimentos importados, pero para la soberanía alimentaria hace falta una producción nacional y local con valor e identidad cultural, ¿sí? El contexto actual es muy particular. Nuestros territorios están pasando por una crisis sanitaria y económica nunca antes vista, ¿no? Hablamos de que, nuevamente en Perú, me hago referencia ahí porque estoy en este territorio, por ejemplo, tenemos una tasa de desempleo histórica, ¿sí? Que seguramente también se replica en sus países, ¿sí? Vayamos a ver cuáles son las tasas de desempleo actuales en Perú. Están al borde del 80%, ¿no? Pero también han cambiado las lógicas del mercado, también han cambiado las situaciones en el campo, y este coronavirus, ¿sí? O COVID-19, tiene origen en este tipo de situaciones, ¿no? Una pérdida de la biodiversidad, en este caso en China, ha hecho que la fauna se junte tanto que pues empiezan a reproducir cuestiones virales, ¿no? Cuando empiezas a acumular mayores agentes biológicos, empiezas a pues, generar también procesos no biológicos, en este caso virales, ¿no? Porque los virus no tienen vida, por si acaso, siempre hay una confusión con los virus y las bacterias, y entonces también se pasan estas situaciones, ¿no? Donde la depredación de nuestros territorios, ¿no? Por ejemplo, en la parte inferior vemos el Chaco semiárido en Argentina, unas fotos en Brasil, una foto en Paraguay, hace que genere impactos en nuestras situaciones socioecológicas, ¿sí? Impacta en nuestro ecosistema, en nuestros ecosistemas, y impacta en nuestra sociedad, ¿no? Este tipo de depredación de bosques es para promover un modelo económico, ¿sí? El de producción de granos y el de producción de carnes. Y eso lo pueden revisar y buscar ustedes, ¿eh? No hay nada de mentira en esto. Ustedes entran, revisan, incluso el año pasado, que fueron los incendios en la Amazonía, hubo muchísimo énfasis desde la ciencia e involucramiento donde se demostraba que se quería avanzar con la frontera agrícola-ganadera, ¿no? Este es otro de los escenarios del coronavirus, el desabastecimiento masivo, ¿no? De los anaqueles. Bueno, son situaciones que pasan y eso también, ¿no? Ha sido uno de los grandes debates y viene siendo uno de los grandes debates en la actualidad en los territorios latinoamericanos, ¿no? Morir de hambre o morir de coronavirus. Decirle a una persona que se queda en casa sin trabajar, ¿sí? Sin la posibilidad de trabajar, ¿es posible? ¿Cómo se va a alimentar? Los bonos que están dando algunas naciones no llegan a ser suficientes para cubrir las necesidades de las familias, ¿sí? Por ahí está bueno que se den canastas, ¿no? Pero ¿con qué tipo de alimentos se provee, ¿no? Quizás empezar a proponer cuestiones de, bueno, comprémosle al productor, al campesino el alimento y distribuyámoslo en la misma comunidad, puede servir porque esas mismas compras las vas a hacer, pero las vas a hacer en una industria, ¿no? Entonces, con la soberanía alimentaria podemos empezar a debatir esas temáticas, ¿sí? No está mal dar alimentos ultraprocesados, en este caso no, porque son necesarios para cubrir las necesidades nutricionales de las personas, ¿no? El tema es de que podemos ir un poco más allá de ese tipo de consumo y también promover las compras públicas a los productores y productoras en nuestros propios territorios, ¿no?
Estos son otros de los debates latinoamericanos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, donde se está pensando en convertirla en una mini China, y digo mini China porque son los planes actuales de las inversiones de la China para producir cerdos, ¿no? Entonces implica depredar también bosque, ¿no? Y esa depredación de bosque, ¿para qué va a ser? Para producir granos, que ellos ya producen, y para producir chanchos. ¿Y con qué se alimentan los chanchos? Con soja, con soya. Depende el territorio, la pronunciación depende de sus territorios. Otra de las campañas actuales es la de los transgénicos, ¿sí? En la actualidad, el Perú viene luchando por conseguir una ampliación de la moratoria para que el Perú esté libre de transgénicos, ¿sí? Y así también muchas naciones vienen hace mucho tiempo buscando moratorias que frenen el avance de los transgénicos. ¿Por qué Europa frena la producción de alimentos transgénicos? ¿Por qué Europa frena la distribución de algunos insumos químicos de síntesis? ¿Y por qué en América Latina no hay ese tipo de estándares, ¿no? ¿Por qué no se exige tanto en la aplicación, ¿no? También ustedes anímense a buscar lo que son los pueblos fumigados, ¿sí? Les invito a buscar un documental que creo que está en YouTube, que lo pueden ver, que se llama Viaje a los pueblos fumigados, ¿sí? De Pino Solanas. Y ahí pueden ver un poco de lo que les estoy hablando, ¿sí? Bueno, otra cosa que es importantísimo es que la juventud, los jóvenes, venimos construyendo también soberanía alimentaria, ¿no? Por ejemplo, esta es la quinta asamblea de los jóvenes, la última asamblea que se dio el año pasado, de la CLOC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, donde chicos, chicas de distintas partes de América Latina empezaron a juntarse para debatir qué es lo que pasa con la producción agroalimentaria, y los ejes de lucha eran la defensa de la madre tierra, el cambio climático, la permanencia en el territorio, la vuelta al campo, ¿no? Así que también nos podemos organizar como juventudes, ¿no? Otra de las cuestiones que también deberíamos incluir es poder plantear otros modelos económicos. ¿Qué tipo de modelos económicos? Bueno, una de las propuestas es la economía social, solidaria y popular, ¿sí? En algunos países es economía social, en algunos países es economía solidaria, en otros social solidaria, en otros economía popular, ¿sí? Pero con que tengan un poco la idea general de este modelo económico es interesante. Incluso la economía ecológica es una propuesta bastante interesante que pueden revisar. En estas semanas hemos estado debatiendo con un grupo de investigación de distintos países latinoamericanos, Mesoamérica, regiones andinas, sobre la economía ecológica y cuáles son los caminos y los avances que se pueden dar con la misma. No voy a entrar en detalle con esto porque es un tema para debatirlo en otro seminario, pero las economías sociales solidarias también generan ese tipo de proyectos como el del Bolsón Soberano, donde desde las universidades, desde el estudiantado, los estudiantes, las estudiantes promueven proyectos de extensión universitaria para acercarse a los territorios, trabajar con los productores y productoras y promover un consumo de alimentos con base agroecológica, ¿sí? Entonces, volvemos a introducir lo que es la agroecología, en este caso ya con una propuesta de comercialización que es fundamental. Hemos visto lo importante que es la producción de alimentos, pero también la distribución y la comercialización para que lleguen a nuestras mesas es fundamental, ¿sí? Promover cooperativas de consumo, promover sistemas de garantía participativos, que no son más que certificaciones o sellos de garantía, ¿no? Así como existen los sellos orgánicos también, bueno, son parte también de las alternativas, pero desde una base agroecológica. Esto ya también como para terminar, es importante destacar el trabajo de los movimientos sociales, por ejemplo, ahí el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil, ¿no? Que tiene una estructura organizativa bien interesante con base agroecológica, el movimiento campesino de Santiago del Estero de Argentina, que tienen su universidad campesina en Santiago del Estero, que es muy interesante, que promueven pasantías vivenciales y que también tiene una impronta agroecológica fundamental. En el caso del Perú, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, el FEMUCERINAP, ¿no? Donde se integran distintas mujeres organizadas y hay también distintos trabajos que pueden aproximarse a lo que es la agroecología.
También un llamado, ¿no?, a que las juventudes puedan organizarse para hacer encuentros, encontrarnos. Este espacio también es un espacio de encuentro, un espacio de encuentro latinoamericano, un espacio de encuentro internacional, donde vamos a poder empezar a reflexionar sobre las posturas, sobre los procesos, sobre las cuestiones que vienen pasando a nivel global, ¿no? Y una forma es organizarnos y hacer ese tipo de encuentros, ¿no? El Encuentro Nacional de Estudiantes, el primero, el segundo, el tercero, ¿no?, que son hechos históricos. Otras formas también son lo que es la agroecología urbana. Es posible y es necesario hacer agroecología urbana, ¿sí? Pero una agroecología urbana comunitaria, ¿sí?, con base comunitaria, es lo fundamental. Una de las recomendaciones a nivel internacional y sobre todo en temas urbanísticos es que la misma ciudad produzca al menos el 30% de los alimentos que consume, ¿sí?, para que en situación de emergencia de algún desastre natural pueda cubrir al menos a una parte de la población. Que cuando pasa algún desastre natural, dependiendo de la geografía de nuestros territorios, podemos quedarnos desabastecidos, desabastecidas, y si tenemos desabastecimiento, pues se rompe todo tipo de circuitos para cubrir nuestras necesidades nutricionales y alimentarias. Entonces, las propuestas de la agroecología urbana son fundamentales. Por ejemplo, este es un trabajo que pude hacer a fines del año pasado, cuando todo andaba mejor, donde hablo un poco sobre lo que es la agroecología urbana frente al cambio climático. Es un manual cortito que lo pueden descargar de manera gratuita, ¿sí? Y encuentran cosas, detalles sencillos, unas cosas que hemos hablado acá también, para poder comprender qué es la agroecología en profundidad y cómo se puede aplicar en ámbitos urbanos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina existen lo que son las redes de cátedras libres. También desde la academia se debe empezar a construir estos debates vinculados a la soberanía alimentaria, ¿no? Después quisiera saber cuántas de nosotros hemos escuchado lo que es la soberanía alimentaria. Y para cerrar, este es un mensaje que doy siempre, que es original de la Guía Campesina, que es: globalicemos las luchas, globalicemos la esperanza, porque los procesos que damos siempre debe reivindicar toda la historia que han tenido nuestros territorios, ¿sí? Nuestros territorios están llenísimos de historia. Reivindiquémoslas y recordemos cómo eran, cómo se hacían las cosas. No digo que hagamos y tomemos las prácticas de antaño, no, simplemente recordémoslas. Hagamos una práctica de memoria. Y esta memoria nos va a permitir caminar hacia un futuro más nuestro, ¿sí? Por eso es importante globalizar las luchas, globalizar la esperanza y mencionarles, como se dice en la presentación al inicio, yo soy miembro de Alsaco y Agroecológica, un movimiento de juventudes por la agroecología y la soberanía alimentaria que tiene base en Perú, y venimos haciendo una escuela de formación en agroecología, así que es los días sábados, todos los días sábados, y hacemos debates siempre en estas temáticas, así que también están invitados a participar, sin perderse tampoco la señal de ODAC. Así que eso sería todo por mi parte y estoy más que dispuesto para poder resolver cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud que puedan tener al respecto. Sé que he dado muchos conceptos, sé que hay muchas cosas que por ahí no son exclusivas del ámbito ambiental o agrario, sino que también hemos visto un poco las aproximaciones humanísticas sociales de las ciencias sociales, pero eso es lo que también se conoce como estudios sociales agrarios, que es un poco a lo que yo me enfoco. Así que podemos quizás empezar a debatir un poco sobre esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro ponente José Luis Ceballos, que me parece que el tema está más ligado y más dado porque el ecosistema, hablando de todo el ecosistema agrario, en gestión agroambiental, en desarrollo comunitario, realmente cómo impacta la agroecología, me encantó muchísimo, y viendo los comentarios de las personas, tocar la historia. Es importante conocer la historia para poder tomar decisiones futuras. Es importante, yo creo, José Luis, y tenemos que avisarles a todos que pueden hacer preguntas en el en vivo que tenemos en Facebook y también lo que es en la plataforma de Zoom. Por favor, hagan las preguntas. Y tenemos una pregunta, ya tenemos una pregunta lista aquí, lo que es a nuestro ponente, el agroecólogo
José Luis Ceballos de Melania Mendieta. Y la pregunta va así, ¿se podría decir que los territorios rurales se han deteriorado más en gobiernos capitalistas o en gobierno de izquierda? ¿Existe algún documento académico científico que sustente esto? José Luis. Miren, va a depender mucho de qué enfoque hablemos, ¿no? Justamente por eso planteábamos esto de la nueva ruralidad y la nueva ruralidad sur-sur, ¿sí? Porque hay distintas configuraciones de cómo pensamos la ruralidad, ¿no? Están, por ejemplo, yo no he hablado, por ejemplo, de lo que es el desarrollo rural, pero la nueva ruralidad plantea varios modelos de desarrollo rural, y estos modelos de desarrollo rural están muchas veces influenciados por las políticas públicas, tanto de países de derecha como países de izquierda, ¿sí? Modelos desde los liberales, neoliberales, socialistas, los que se quieran, y han tenido fallas, imperfecciones, ¿sí? Las políticas son imperfectas en muchos sentidos. El tema es que la sociedad, la ciudadanía debe empezar a hacer ese tipo de reclamos, debe empezar a proponer, ¿sí?, qué manera de producir se quiere, qué manera de caminar se quiere, y para revisar, por ejemplo, yo recomiendo revisar a Eduardo Sevilla Guzmán, ¿sí?, los trabajos de Eduardo Sevilla Guzmán, un libro puntualmente o un artículo que es de la sociología rural, ¿sí?, a la agroecología, ¿sí? Ese es uno. Otro, que también es Eduardo Sevilla Guzmán, es del desarrollo rural a la agroecología, ¿sí? Después hay un artículo muy interesante que es de un mexicano de la Universidad Autónoma Metropolitana, si mal no recuerdo, cuyo nombre lamentablemente no me acuerdo ahora, pero que se titula Nueva Ruralidad, Sociología Rural y Nueva Ruralidad Sur-Sur, ¿sí? Sociología Rural y Nueva Ruralidad Sur-Sur. Ahí da muchos casos, justamente como para poder darle respuesta a nuestra compañera. Y evidentemente también, incluso en libros de distinta índole, vamos a encontrar esos procesos históricos, ¿no? Revisamos un poco la historia económica de nuestras naciones, y en cualquier libro, sea de derechas o de izquierdas, como justamente refería a la compañera al preguntar, vamos a ver que hay fallas en ambas situaciones, en la mayoría de casos, ¿sí? Así que eso tiene que pensarse en borde a la ruralidad, la nueva ruralidad o la nueva ruralidad sur-sur. Ok, tenemos otra pregunta también aquí a nuestro ponente. ¿Cuál es el proceso para iniciar un proyecto agroecológico en una comunidad, incluido desde donde se adquieren las semillas orgánicas? Repito, ¿cuál es el proceso para iniciar un proyecto agroecológico en una comunidad, incluyendo lo que es donde se puede adquirir las semillas orgánicas? Claro, bueno, justamente una de las cosas que tampoco puse, porque por ahí creo que ya habían visto estos temas con anterioridad, pero hay que saber distinguir también esto de lo orgánico, de lo agroecológico, de la agricultura ecológica, porque son visiones bastante distintas, sobre todo con las bases epistémicas, ¿sí?, que hemos ido mencionando. Entonces, por un lado, el modelo de producción orgánica está basado principalmente en aumentar los ingresos, los beneficios económicos. Con esto no quiere decir que la agroecología no busque eso, ¿sí?, pero no es la máxima, ¿sí?, no es lo principal. Pero en cambio la producción orgánica tradicional, convencional, está sí más bien vinculada a un proceso de acumulación de capitales, ¿no?, de promoción de un tipo de producción basado en rendimientos, de optimización. Y ahora mismo voy a compartir nuevamente para que se pueda visualizar y que pueda dar un poco más de luces a esto que estoy mencionando, porque me parece vital entenderlo. Ahí lo estoy buscando. Bueno, pero, por ejemplo, si es que tú quieres encontrar semillas, ¿no? Lo recomendable siempre va a ser que veas con los movimientos de productores y productoras, ¿no? Siempre en nuestros territorios van a haber agricultores y agricultoras organizados,
¿no? No sé si ahí se llega a ver, Leonardo, ¿me avisas? Sí, sí, sí. Sí, está bien. Buenísimo. Esta es de otra presentación, ¿sí? Pero que también la trabajo, pero justamente a raíz de la pregunta me parece interesante poder plantearlo. Ojo, esta es una visión muy reduccionista, ¿sí? Pero en términos didácticos nos sirve para aproximar a la comprensión de la distinción de los distintos conceptos y de distintas formas de valorar la producción agroalimentaria, ¿no? La agricultura convencional se caracteriza por altos usos de insumos de agroquímicos, la diversificación no es la prioridad, más bien sí lo es el monocultivo. La escala es local, nacional e internacional, ¿no? La agricultura orgánica, por ejemplo, usa bioinsumos y algunos agroquímicos permitidos. La diversificación no es la prioridad y requiere certificación para ser reconocido como orgánico, ¿sí? Tú no puedes hablar de un producto orgánico si es que este no está certificado. Si es que produces un alimento sin insumos químicos, puede ser que estés haciendo agricultura ecológica, ¿sí? Y si utilizas los principios que hemos ido viendo, puede ser que estés haciendo agroecología, ¿sí? Así que, por otro lado, la agricultura ecológica busca el equilibrio ecológico, la diversificación de los cultivos es lo prioritario, y la integración de los agroecosistemas y las escalas suelen ser locales y nacionales. Al igual, en la agroecología, la prioridad es la soberanía alimentaria, y la forma de distribución es basada en la economía social y solidaria, y se busca la coherencia a escala humana diversificando los productos y los cultivos. El tema para poder responderle en detalle a la compañera es más fácil encontrar semilla orgánica que encontrar semilla agroecológica. Si nos podemos googlear, incluso vamos a ver que para encontrar semilla agroecológica es bien difícil y normalmente son los movimientos sociales quienes pueden distribuir semillas agroecológicas. El tema es que podamos organizarnos y tratemos de hacer producciones comunitarias. Otra pregunta que tenemos es ¿cómo disminuir los transgénicos? ¿Y cómo disminuir los transgénicos y cómo batallar? No es batallar la palabra correcta. ¿Cómo hacerle frente también al tema de los transgénicos y a estas enormes corporaciones multinacionales respecto al tema de aplicar este tema de los transgénicos a todo lo que es el ecosistema? Sí, claro. No, justamente Perú hace 10 años que tiene una moratoria, ¿sí? Y para obtener esta moratoria, para explicar, ¿no? Una moratoria es la restricción del acceso de determinados productos a un territorio, una nación. En este caso, la moratoria es sobre los transgénicos en Perú. O sea, se restringe el acceso de transgénicos para producción, ¿sí? Ojo, para producción en el país. O sea, sí pueden haber alimentos con trazas y derivados de transgénicos, eso sí, pero para producirse está prohibido, ¿sí? Evidentemente siempre hay cuestiones ilícitas. Entonces, la campaña anterior para los transgénicos se basó en nuestra gran característica gastronómica, ¿no? El Perú se caracteriza mucho por su culinaria, por su gastronomía, y esa particularidad le permitió poder hacer una campaña basándose en ello, también en la defensa de los territorios, ¿no? En la actualidad, ya se está volviendo a debatir el tema de los transgénicos porque ya pasaron los 10 años, la moratoria dura 10 años, ¿sí? Y en este caso, se quiere hacer una renovación por 15 años más y la campaña ahora está basada en la agrobiodiversidad. Y esta agrobiodiversidad es una particularidad o es una cuestión que se repite mucho en los territorios latinoamericanos. Pero esta agrobiodiversidad, ¿sí? Acordémonos para esto que la agricultura se compone por el agro y las culturas, ¿sí? Es agriculturas, ¿sí? Recordemos eso también, que tiene una base cultural muy fuerte. Esa base cultural también es una base de nuestra cultura alimentaria, ¿sí? Por eso desde la agroecología se habla de poder acceder a un alimento culturalmente apropiado, ¿sí? Ya, y entonces, ¿cómo se le hace frente al ingreso de los transgénicos? Organizándose, ¿no? Hacemos un movimiento
unificado con distintas organizaciones y estamos reclamando y argumentando, porque el argumento es fundamental, desde distintos ámbitos. El argumento tiene que ser científico, el argumento tiene que ser también basado en la bioética, el argumento también debe ser sociocomunitario, ¿sí? Tiene que tener impronta cultural, y así vamos a encontrar distintos elementos que pueden permitirse para debatir y defender desde nuestros territorios. Entonces, ¿cómo hacerlo en todos los países y todos los territorios? Va a depender de la forma en que nos organicemos, ¿sí? La organización social es lo que nos permite proponer cosas, proponer cambios. Antes se trabajaba 14, 16 horas, ¿no? Hoy trabajamos la mitad, 8 horas. En algunos países ahora se viene proponiendo 6 horas laborales, ¿no? Y así con un montón de cuestiones. Así que la propuesta siempre debe partir de la comunidad. Yo creo, hay un tema en específico que veo en muchos comentarios, y es el tema que en un inicio de la ponencia expuso mucho sobre la perspectiva sociológica, ¿no? La parte histórica, sociológica, cómo se va desarrollando a nivel de Latinoamérica, también toca aspectos obviamente de Estados Unidos, uno de los tratos que se realizó con fomentar la parte de la agricultura a nivel latinoamericano, regional, pero ¿cómo crear esa conciencia en los jóvenes sobre la agroecología como una alternativa para rescatar el medio ambiente? Porque logró exponer usted, José Luis, que si nos vamos al campo, vamos a lograr ver que la media de edad, pues, es gente ya adulta, ¿no? Gente que no es joven. Puede ser también por el tema que no hay una preocupación en ese aspecto, obviamente, pero ¿cómo generar esa conciencia, ¿no? Aparte de crear este tipo de plataformas, pero ¿qué otras actividades? ¿En qué se puede involucrar el joven? Porque vemos la tendencia de la juventud, ¿no? Que es la tendencia que va a llevar el futuro dentro de poco y que la está llevando en estos momentos. Y vemos que la crisis actual sanitaria ha impactado enormemente, que no nos dimos cuenta hasta en este momento que el sector agroambiental y todo lo que es el tema del ecosistema, ya sea del cambio climático, calentamiento global, el tema de seguridad alimentaria, son temas de suma importancia, es un tema vital para la vida del ser humano. Pero ¿cómo crear esa conciencia de ahora en adelante? ¿Será que con este tema de la pandemia vamos a tomar conciencia? ¿O cuál es el punto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para fomentar y acrecentar esta conciencia ambiental y agroecológica, ¿no? Claro. A mí siempre me gusta hacer mis presentaciones recordando la historia, porque algo que nos pasa mucho a las juventudes, y lo digo como joven, y como también un joven que ha venido impulsando cosas y procesos desde más chico todavía. Yo actualmente tengo 28 y desde los 20 vengo caminando este camino de la agroecología. Me he encontrado de que muchos compañeros de mi edad se olvidan de lo que pasó en su propia historia, ¿no? Entonces hagamos una reconstrucción de la memoria histórica de nuestros territorios, pero también hagamos una memoria histórica ambiental, ¿no? ¿Cuánto sabemos de la historia ambiental de nuestros territorios, de nuestras naciones, de nuestros países, ¿no? Hoy decimos, bueno, este proyecto minero va a generar ingresos, divisas, PBI, todo lo demás, ¿no? Pero eso genera externalidades, y esas externalidades a futuro van a impactar, por ahí no en nosotros, nosotras, sino en nuestros nietos, nietas, ¿sí? Son cosas e impactos que nosotros no lo vamos a ver, ¿no? Como también el tema de los recursos hídricos y todo lo demás. Pero cómo promoverlo es la cuestión, ¿no? Esto de cómo se promueve, cómo el interés. ¿Por qué se van los jóvenes del campo? ¿Por qué te vas del campo? Porque no sientes seguridad para permanecer en el campo, ¿no? Y esa seguridad, o mejor dicho, y esa inseguridad, ¿en qué se basa? ¿No? En que ves a los padres, que ves a los abuelos con bajos ingresos económicos financieros, ¿no? Con bajos accesos a salud, por ahí teniendo dificultades para acceder a una buena educación,
¿no? Y eso podemos hablar también de que es una buena educación, porque como lo mencioné, muchas veces las carreras universitarias o las técnicas, como lo dije al inicio, están vinculadas principalmente a la agroindustria, a la agroexportación, ¿sí? Que son nuevamente pensadas para que nosotros seamos trabajadores de otras personas que tienen un capital gigantesco y que no importamos tanto si es que nos pasa algo porque somos altamente reemplazables, ¿no? Claro. Y que incluso hoy ya nos reemplazan maquinarias, ¿no? En trabajo rural antes era manual, ¿no? Bueno, y empezamos ahí en una serie de debates de la tecnificación, si es buena, si es mala. Para mí la tecnificación es buenísima, es necesaria y es vital, pero también poder integrarlas con los conocimientos y saberes de los territorios propios y generar oportunidades dentro desde el campo, ¿sí? Pensar que también existe un ámbito ruro-urbano y periurbano, ¿no? Otra cosa que también olvidamos es la geografía. Si tomamos una estrategia desde la geografía, podemos mejorar las dinámicas de las economías regionales. ¿Y por qué hago énfasis en lo económico? Porque, bueno, tengo una base y una formación en economía. Entonces, esto de las economías regionales, de las economías locales, se diversifican en base a un análisis desde la geografía, ¿sí? Entonces, revisemos la geografía económica, pero también revisemos la geografía política, cómo se configuran las relaciones sociales entre los territorios que están produciendo, trabajando, ¿no? Bueno, entonces, y ahí también, nuevamente, la incidencia política, la participación en movimientos, ¿no? El 24 de junio del presente año fundamos Alsaco y Agroecológica, Movimiento de Juventudes por la Agroecología y la Soberanía Alimentaria del Perú. Estamos caminando en un contexto sumamente difícil, ¿no? En un contexto de crisis sanitaria, de crisis ecológica, pero ya venimos teniendo contacto con los territorios para saber cómo ir afrontando desde los conocimientos técnicos, académicos, científicos, pero también integrando los conocimientos populares, los saberes ancestrales, los saberes comunales, ¿sí? Tampoco caigamos en la romantización del campo, ¿no? No todo es, como se dice, pan y rosas en el campo, ¿no? Así que no hay que romantizar, eso también es una de las principales dificultades que existen cuando se hace trabajos en territorio, ¿sí? Sino vayamos y afrontemos las situaciones como son y veamos la manera de hacer cuestiones participativas comunitarias y colectivas, ¿sí? Integración social y participación es lo fundamental. Si no participamos, pues no generamos nada en conjunto. Claro, claro, creo que este es un buen mensaje porque es importante, inclusive en esta plataforma de ODAC Internacional, el promover el tema colaborativo. Por eso al final del primer programa es un desarrollo comunitario. Creo que hay que apostarle un poquito y apoyar las políticas también internas de cada uno de los países de la región. Creo que ahí también hay una debilidad enorme en los temas políticos, en las políticas. De repente no es tanto lo que es el gobierno, los gobiernos, sino que son aquellas personas que ejecutan estas políticas, que no las ejecutan de una manera adecuada. La participación de los jóvenes o de las personas involucradas, creo que ese miedo también que usted menciona, sobre que el joven ve obviamente a su abuelo, a su papá y dice, pues me voy al área urbana, voy a tocar puertas, y no nos damos cuenta desde esa perspectiva que estamos descuidando un sector que es muy importante para la vida humana y un sector importantísimo, sobre todo en los países latinoamericanos, que es la parte del agro, la parte de todo el tema de la seguridad alimentaria. Como última consulta y pregunta que tenemos es, ¿se puede decir entonces que el joven no solamente es crear esa conciencia, sino que transformar nuestra mentalidad hacia un tema de emprendimiento, siempre no descuidando obviamente los otros factores de la gestión agroambiental y el tema de colaboración, sino que crear una capacidad emprendedora de cada uno de los jóvenes, educarnos y tener una mentalidad emprendedora? Porque vamos a ver, en la última conferencia que tuvimos, recuerdo que creo que fue desde Bolivia, nos comentaban,
no había escuchado el término de emprendimiento como tal en este sector y creo que no se está profesionalizando porque se escucha mucho de parte académico y que las universidades, que esto y muchas terminologías, pero la verdad es que para poder innovar y llegar a más personas y cambiar ese chip y esa mentalidad, es también tener una mentalidad de emprendimiento, o sea, es una mentalidad investigativa, una mentalidad de poder ir al campo y vivirlo en carne propia, no solamente quedarnos con el conocimiento de las universidades, sino que ir al campo y ver qué es lo que pasa. Ese chip de emprendimiento tendríamos que cambiarlo, José Luis. Para mí es una pregunta bien compleja. Primero, porque yo tengo una postura teórico-crítica, ¿sí? Y como tal, desde mis bases críticas, critico, cuestiono lo que es el emprendimiento, porque el emprendimiento se ha basado muchísimo en las lógicas que mencioné de estos procesos históricos, ¿no? Es otra forma de generar nuevos empleos, ¿no? Generar oportunidades, pero bajo la independencia, ¿no? Bajo el individualismo. Estos emprendimientos, lo pongo entre comillas, se basan en generar una oportunidad desde el propio individuo. Bien, para mí, desde las propias lógicas y desde las estructuras de la persona, del individuo, está bien. Se aplaude y se felicita si es que su proyecto sale bien. Pero si hablamos de un nivel macroeconómico, macropolítico, el emprendimiento también puede traducirse en cuestiones críticas para el sistema económico, para los sistemas políticos, porque también son bastante más vulnerables ante un contexto de crisis. Hoy los emprendimientos, en este contexto de crisis sanitaria y económica, ¿sí?, son los que se han visto más afectados, porque el riesgo es mucho mayor. Vamos con finanzas básicas, ¿no? El primer axioma de las finanzas es: a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿no? Y en base a este axioma, ¿sí?, también se estructuran las lógicas emprendedoras. Son de alto riesgo, ¿sí? Entonces, si tenemos a una persona en el campo y tiene un proyecto de emprendimiento, bien, pero hay que tenerle y hay que decirle: vas a correr mucho riesgo. Está bien, cada quien decide cómo arriesgarse, pero también recordemos que el sector agrario rural es el que acumula mayor pobreza estructural a nivel internacional, ¿no? Nuestros territorios, busquen en sus tasas de ingresos de sus países, de sus naciones, ¿dónde se acumula la mayor pobreza? ¿Sí? La mayor pobreza se acumula en el territorio rural. Y al acumularse en el territorio rural, se aumenta también el riesgo. Y el riesgo que se corre es no darle alimento a la familia después, ¿no? Así que hoy yo estoy bien, yo hago trabajos en territorios, como les dije en su momento. Yo critico desde las bases teóricas, pero felicito a las personas que llegan a hacer sus proyectos y que llegan a buen puerto. Pero en este contexto actual he visto a muchos compañeros, compañeras que tienen sus propios proyectos y que lamentablemente se han visto en situaciones críticas por la situación del contexto actual, ¿no? Y entonces, ¿eso cómo lo hacemos? ¿Alguien había previsto una crisis de este tipo antes, ¿no? ¿Algún modelo económico? ¿Por qué las naciones también caen? Las naciones que supuestamente son poderosísimas tienen una desestructuración en sus balances económicos. Imagínense si una nación, como por ejemplo Alemania, que está viendo también una afectación crítica en su economía, ustedes lo pueden buscar, ¿cómo va a ser la situación en una persona, en un individuo? Entonces, desde lo individual es un riesgo mayor. Desde lo colectivo, desde las lógicas cooperativas, asociativas, ¿sí?, es otro el escenario. Entonces, si es otro el escenario, se disminuye el riesgo. Disminuyamos el riesgo, sobre todo en este tipo de sectores, en el agroalimentario. Vayamos por propuestas colectivas, vayamos por propuestas cooperativas, vayamos por propuestas asociativas, ¿sí? Lo individual puede resultar, pero si pasan situaciones similares a las que estamos viviendo en la actualidad,
pues nos vamos a arriesgar a meter a todas las personas a nuestro alrededor con nosotros. Ok. Así que eso. Bueno, le agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo. La verdad que es una ponencia muy importante, tenemos muchos comentarios, muchísimos, algunos se van a estar contestando en las diferentes plataformas. También esta ponencia estará lo que es en la plataforma de YouTube, ODAC Internacional. Queremos mandar saludos antes de terminar la transmisión y despedirnos de nuestro ponente. Saludos a Perú, a Ecuador, a Colombia, saludos a Chile, nos ven desde México, desde Guatemala, de Nicaragua, Honduras, desde El Salvador, desde Argentina, desde Brasil, República Dominicana, Cuba, Bolivia, Venezuela, desde Puerto Rico, Panamá, saludos a lo que es Costa Rica, a Estados Unidos, Paraguay, España, Uruguay, Túnez, a Canadá, y saludos desde República Checa y Belice, que son los países que se ha logrado inscribir más de 14,000 personas. Recuerden que tienen que suscribirse al canal de YouTube ODAC Internacional y seguir lo que es la página de Facebook ODAC Internacional. Va a estar lo que es la ponencia también de nuestro agroecólogo que estuvo el día de hoy 3 de septiembre, tocando un tema muy importante, un tema que es sobre la relación comunidad y agroecología, familias, saberes locales. Y este es un tema que es importante, lo que es el agroecólogo José Luis Ceballos desde el Perú. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias a cada uno de ustedes por la invitación, especialmente a Jacqueline por tan maravilloso trabajo y les deseo muy buen augurio a todo DAC y a los miembros participantes y también a quienes nos están viendo tanto desde la plataforma Zoom como desde las redes sociales, ¿sí? Cualquier cosa puedan encontrarme en redes como agroecopepe o pueden encontrarme en el correo, que lo pueden preguntar y ahí seguramente se lo facilitan. Un abrazo gigantesco. Muchísimas gracias. Recuerden, chicos, mañana a la misma hora tendremos lo que es al doctor Jordi Morato, director de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, con el tema Uso Sostenible de los Recursos Naturales y Cambio Climático. Mañana tenemos también un gran ponente, al doctor Jordi Morato desde Cataluña, España. Así que no se pierdan las transmisiones mañana y también el día sábado. El día sábado vamos a tener lo que es la participación del doctor Eric Vanderberg desde lo que es tocando un tema muy importante que es la biodiversidad agrícola. Así que no se pierdan las transmisiones, temas importantes. Recuerden, tienen que completar el 90% de las capacitaciones para obtener lo que es el certificado al final de toda esta jornada de un mes completo, lleno de mucha información importante. Y también tenemos obviamente lo que es otras sorpresas que ya pues las vamos a estar preparando y dándolas a conocer por medio de nuestras plataformas de ODAC Internacional. No se las pierdan. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos mañana en punto a la misma hora para tocar otro tema importante con el doctor Jordi Morato. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Chao.